Ahora sí, si te gusta lo exagerado y lo barroco, ven a conocer y adéntrate en esta clase de arte barroco novohispano. Bienvenidos al barroco novohispano, donde menos es más. No existía ninguna regla y la regla era, si puedes meterle más oro, más curvas y más drama, hazlo, porque va a expresar mejor la emoción. Si en el Renacimiento fue el grown up del arte con su equilibrio y perfección, el barroco novohispano fue la fase de aquí nadie se limita. La Nueva España, los artistas tomaron la esencia del barroco europeo y dijeron, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Y claro que lo lograron. ¿Cómo era el barroco novohispano? Bueno, exceso de todo. Dorados, adornos, recargados y detalles en cada rincón. Como cuando le pones demasiados filtros a una foto. ¿Y por qué no se vale si te puedes ver mejor? Un dramatismo en cada expresión. Si los rostros no parecían estar viviendo una telenovela, no eran barrocos. Las iglesias que parecen obras de arte gigantescas. La arquitectura era detallada, tan detallada que podías quedarte horas mirándola o mareado de tanto detalle. El mestizaje artístico clave de este arte, mezcla de arte indígena con influencias europeas, creando algo único y especial, muy universal. Ejemplos icónicos del barroco novohispano. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, de donde yo soy. Entre columnas torcidas y altares dorados, esculturas de santos dramáticos, este lugar es una joya barroca. El retablo de los reyes en la Catedral de Puebla. Oro, oro y más oro. Si alguna vez imaginaste un altar celestial, este es el modelo a seguir. Las pinturas de Cristóbal de Villalpando. Sus obras parecen decir, vamos a hacer que todo luzca como una visión celestial, con luces divinas y cielos en espiral. El templo de Santa Prisca en Taxco, exceso de adornos, más colores brillantes, igual a barroco novohispano aprobado. ¿Y qué vemos de las letras barrocas? No solo el arte visual era exagerado, también la literatura. Lea Sor Juana y dime si no tenía la misma intensidad que una época barroca en todas sus emociones y sentimientos. ¿Qué nos enseña el barroco novohispano sobre la vida? Que si algo merece ser hecho con estilo y con exceso, sin miedo. Que la mezcla de cultura puede crear algo increíble, único y universal. Que el arte puede ser un espectáculo visual y espiritual al mismo tiempo. Entonces, así que prepárense, porque ahorita nos vamos a explorar un arte que no le teme al exceso, ni al oro, ni a la emoción. Bienvenidos al mundo recargado, brillante y fascinante del barroco novohispano. Espero puedas gozar este video de menos de 15 minutos. Y esperemos que esta clase o este chapuzón sobre el barroco sea tan intensa para ti como una obra barroca. Yo soy Laura Mendoza, y estás en Arte Vida con Laura para poder conocer un poco más sobre el arte, la cultura y tu persona. Cómo logras ayudarte del arte para ser más productivo, más capaz, más valiente, más exagerado y más dramático, que es lo que hoy vemos en el barroco. Muchísimas gracias y espero nos acompañes en este curso y en los que siguen. Puedes entrar a nuestra página, ahí hay más de 70 cursos sobre todos los temas de arte, todas las épocas y las clasificaciones. Muchísimas gracias, todos son gratis y estamos en esto, estamos en crecer como seres humanos juntos y crecer en una gran comunidad. Si puedes poner me gusta, adelante. Si te quieres inscribir en la página para estar más en comunicación, también. Muchas gracias por todo y estamos en vistas. Bye. Barroco Nuevo Hispánico. Introducción.
El fervor de las cruzadas europeas y la concepción de la guerra justa situaron a los no creyentes como instrumentos de fuerzas demoníacas, influenciando en la conquista del Nuevo Mundo. El ejército español se percibió como una milicia cristiana encargada de reclutar almas para su salvación en el juicio final. Las primeras misas se celebraron al aire libre, con Fray Bartolomé de Olmedo como pionero de la evangelización, mientras que los símbolos religiosos, como las vírgenes conquistadoras, reforzaron el sentido mesiánico entre los nuevos habitantes de la Nueva España. Inicialmente en Texcoco, debido a dificultades en Tenochtitlan, los misioneros se dedicaron a aprender el idioma local, catequizar a niños y establecer relaciones con líderes locales. La destrucción de estructuras prehispánicas, justificada con paralelos bíblicos, facilitó la fundación de templos y monasterios para aumentar las vocaciones misioneras. La promoción del mesianismo apocalíptico, centrada en la segunda venida del Mesías, fue fundamental en la evangelización de los nativos, buscando impactar en su cosmovisión y consolidar la hegemonía religiosa española. La sociedad estaba impregnada de emociones, sentimientos y valores, moldeados por la influencia de la religión, la monarquía y las estructuras sociales de la época. Ejercía un dominio absoluto sobre el pensamiento y la vida cotidiana, manifestándose en la majestuosidad de las iglesias, donde las piedras talladas contaban historias sagradas y transmitían un mensaje inmutable. Estas construcciones imbuían a la sociedad de un profundo sentido de piedad y devoción, estableciendo una dominación moral que se fundamentaba en una fe ferviente y una sumisión reverencial hacia la autoridad eclesiástica. Aún en tiempos modernos, estas influencias religiosas perduran en la forma en que concebimos nuestras vidas y nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Vivimos aún bajo el influjo de esa fe y sumisión que nos lleva a la elevación espiritual, o hemos aprendido a cuestionar y redefinir nuestras creencias en busca de una mayor libertad y autonomía. Pintura y escultura del siglo XVI. El arte colonial mexicano se manifestó inicialmente a través de pinturas murales situadas en el interior de las edificaciones. A menudo, aunque inspiradas en grabados o impresos europeos, eran ejecutadas por artistas nativos. Durante esta etapa, destacaron las pinturas murales, los frisos y los retablos como expresiones artísticas distintivas. Las gremiales de la capital, maestros, oficiales y aprendices, trabajaron con diversos materiales como piedra, tecali, mármol mexicano, alabastro, madera, marfil, cerámica y pasta de caña de maíz. Los artesanos incluían a arquitectos o maestros retableros que diseñaban los proyectos, así como a patrones y notarios. Los carpinteros se encargaban de las partes estructurales como columnas, frisos, entablamentos, cornisas y capiteles, mientras que los entalladores se ocupaban de los elementos ornamentales como guías florales, frutos, medallones, relieves, angelillos y mascarones. Además, un maestro ensamblador unía las piezas con lazos y amarres, y los doradores aplicaban las láminas de oro. Los hombres, en su mayoría, tenían roles dominantes y participaban en actividades públicas como el gobierno y el comercio. Las mujeres, por otro lado, estaban más relegadas al ámbito doméstico y religioso, aunque algunas destacaron en la literatura, la música y las artes. Ambos géneros experimentaban una profunda religiosidad y se enfrentaban a las tensiones entre la moralidad religiosa y las realidades terrenales. En esa época era difícil compaginar estas cuestiones. ¿Tú ya lo tienes resuelto en tu vida? En el siglo XVI, los colores utilizados eran oscuros, negros, marrones y cafés. Motivos vegetales finos y menudos cubrían toda la superficie. En los siglos XVII y XVIII, las paletas se volvieron más ricas, incluyendo azules, rojos y verdes. Los diseños de flores y hojas eran más grandes y cubrían toda la superficie. Los veedores vigilaban la ortodoxia y la moralidad de las obras. Los valores principales incluían la fe,
la lealtad a la corona española y un fuerte sentido de solidaridad hacia las ideas religiosas y la corona. Durante la transición al siglo XVIII se destacaron varios artistas. Juan Rodríguez Juárez, influenciado por el estilo de Zurbarán, combinaba pintura luminosa con la fuerza del tenebrismo. Antonio de Torres Fray, Miguel de Herrera y Francisco Martínez fueron prolíficos utilizando colores claros y expresiones de tono piadoso. Miguel Cabrera se destacó por su espíritu religioso y hábil oficio. Su obra refleja la influencia del Concilio Mexicano de 1771, que implicaba un retorno a los conceptos tridentinos. Su pintura angélica era comprendida por todos. Fue muy fecundo, con un gran taller, aunque su oficio fue dispar en calidad. La iconografía también evolucionó a lo largo de los siglos. En el siglo XVI, la representación de la Virgen de Guadalupe comenzó a adquirir relevancia y continúa siendo importante hasta la fecha. En el siglo XVII, los temas pasionarios, junto con imágenes de la Virgen Dolorosa, Santa Rosa de Lima y Santa Teresa de Jesús, se volvieron prominentes. En el siglo XVIII surgieron nuevas devociones como la Virgen de la Luz, San Juan Nepomuceno y San Felipe Neri. Las mujeres, por su parte, se esperaba que fueran virtuosas sumisas y dedicadas al cuidado de sus familias y hogares. A pesar de estas expectativas sociales, algunas mujeres, con astucia y rebeldía, lograron destacar en ámbitos intelectuales y artísticos, desafiando las normas de género de la época. ¿Crees que es vital la división del trabajo que se utilizaba en esa época? ¿O crees más en la igualdad de valores y trabajos? Frisos y frescos. Los frisos se empleaban para embellecer claustros, escaleras y refectorios, así como a lo largo de los pórticos de los atrios y capillas abiertas. En los grandes muros de las naves, estos frisos solían representar a figuras prominentes de la iglesia. Los frescos pintados en muros y bóvedas constituyeron una de las expresiones pictóricas más significativas. Se caracterizaban por el uso de tonos blancos, negros y ocres combinados de manera expresiva. El retablo. El retablo adquirió gran relevancia como elemento decorativo. Surgió originalmente como un medio para exhibir reliquias de santos sobre el altar, pero con el tiempo se convirtió en un soporte para imágenes y motivos religiosos. Su origen se remonta al siglo XI, pero en el siglo XVI se convirtió en un elemento central en la decoración de iglesias en España y sus colonias. Este elemento, fabricado principalmente en madera, se caracteriza por sotobanco, la base estructural inferior, a la altura del altar, banco o predela. Situado sobre el sotobanco, a menudo alberga el sagrario. Columnas, nichos, remate. El retablo se distingue por su uso de madera dorada y se considera que los ejemplares de la segunda mitad del siglo XVI exhiben influencias del estilo plateresco. Además, el proceso de estofado en el retablo incluye que un imaginero talla la imagen y un pintor policroma y estofa, creando motivos ornamentales con oro y color que simulaban los brocados de las vestimentas. La mezcla de materiales incluye cola y yeso, bol, tierra rojiza y fina, y aglutinante, oro en hojas cuadradas delgadas y resistentes, piedra de ágata para el bruñido, pintura al temple, esgrafiado con punzones y encarnaciones. Las expresiones artísticas del periodo barroco reflejaban esta intensidad emocional y la dualidad de la vida. Los artistas buscaban representar el drama humano y espiritual a través de sus obras, utilizando técnicas que enfatizaban el contraste entre la luz y la oscuridad, así como la exageración de las formas y los gestos. ¿Cómo crees que estas expresiones artísticas influyeron en la percepción y la experiencia del espectador? Manierismo del siglo XVI. Se divide en dos etapas. La primera etapa flamenca y española representada por Simón Pereins y Andrés de la Concha, y la segunda etapa protagonizada por los españoles Alonso Vázquez y Baltasar de Echave Orio, generación de la transición.
Luis Juárez destaca por su realismo suave y expresión piadosa, con paños angulosos y un naturalismo sutil en los fondos. Baltasar de Echave y Vía, conocido como Echave de los Azules, adoptó un estilo ecléctico, mientras que Alonso López de Herrera impresionó con su trazo limpio y fuerte realismo, especialmente en las manos. Barroco claroscurista. De mitad del siglo XVII hacia la mitad del siglo, el barroco claroscurista toma fuerza influenciado por la escuela sevillana y maestros como Zurbarán Murillo, Valdés Leal y Rubens. Este estilo se caracteriza por la fastuosidad de formas, nubosidades luminosas, el vuelo intenso de paños y el dinamismo en las composiciones. Sebastián López de Arteaga implanta la directriz claroscurista, mientras que José Juárez aporta gran plasticidad y colorido vibrante sobre fondos oscuros, creando ángeles jóvenes y robustos con bucles castaños. Pedro Ramírez, por su parte, introduce una rica policromía en los atuendos sobre fondo oscuro, manteniendo un fuerte realismo. Valoraban la honra, la valentía y el honor, y buscaban destacar en áreas como la política, el comercio y las artes. ¿La honra aún crees que es un valor en esta época? ¿Tú qué haces para cuidar tu honra? Escultura. Escultura del siglo XVI. Dos grandes vertientes influyen notablemente, donde convergen la mano de obra indígena y mestiza. Por un lado, encontramos el trabajo de los talladores de piedra, que deja su huella en los conventos y fachadas de las iglesias. Por otro lado, se destaca el arte de los retablos, donde se fusionan diversas influencias y técnicas dando lugar a obras de gran belleza y significado. Arquitectura religiosa del siglo XVI. Se caracteriza por su monumentalidad, robustez y una fusión de estilos como el gótico, el renacimiento, el plateresco y el herreriano. Se distinguen varios estilos predominantes: herreriano, representado en obras como la Catedral Metropolitana, finalizada a finales del siglo XVI, estilo mudéjar, presente en elementos decorativos como dibujos geométricos, conocidos como apracas; plateresco, destacado en fachadas de iglesias, conventos y decoraciones de capillas; tequitqui, también llamado arte indocristiano, realizado por los indígenas de la Nueva España; clasicista, caracterizado por su búsqueda de la armonía, el equilibrio y la proporción, inspirándose en la arquitectura y el arte de la antigüedad clásica, especialmente la griega y romana; salomónico, caracterizado por el uso de capiteles corintios y fustes con follajes simbólicos. Este estilo es especialmente notable en columnas retorcidas que crean un efecto dinámico y ornamental. Estípite sintetiza la geometría del cuerpo humano con una gran profusión decorativa o sencillez. Este estilo se ve en columnas y pilastras que se estrechan hacia abajo y tienen decoraciones complejas. Anastílico, caracterizado por el uso de pilastras peana, que son elementos arquitectónicos utilizados como soporte de esculturas o adornos, con un enfoque en la restauración y recomposición de estructuras antiguas. La arquitectura religiosa muestra una fuerte influencia de la liturgia en su orientación, con una sola nave pero una marcada subdivisión tripartita en su interior. Se caracteriza por su carácter masivo, grandioso y robusto, con muros de sillería pétrea o argamasa. La iluminación es escasa, con pocas ventanas altas en los muros, y la sacristía es un elemento indispensable. Algunos ejemplos incluyen Catedral de México y su Capilla del Sagrario, Catedral de Sigüenza en Guadalajara, Catedral de Santo Domingo, Catedral del Cusco en Perú, Catedral de Lima, Catedral Cajamarca, San Francisco Cajamarca. Así como la humildad hacia Dios y el sacrificio personal entrenado para servir los sentimientos hacia lo sagrado. Los sentimientos y actitudes de hombres y mujeres estaban influenciados por la religión, la política y la sociedad de la época. Sus actitudes estaban regidas por estas influencias. Tus actitudes, ¿por qué están regidas? Capillas abiertas.
En la época colonial, las capillas abiertas, también conocidas como capillas de indios, se destacaron por su diversidad en formas, estructuras y ornamentación. Podían tener diferentes disposiciones como estar a nivel del templo, ser independientes o adosadas a la iglesia, con uno o más arcos o galerías, tener forma de balcón, estar incluidas en la portería o ser de estilo basilical. Convento cumplía diversas funciones, sirviendo como centro de evangelización, ofreciendo protección, funcionando como posada y albergue. Sus espacios principales incluían el atrio, la iglesia y el propio convento. Las primeras órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España fueron los franciscanos dominicos y agustinos. Conventos franciscanos. En 1524 llegó el primer grupo de misioneros franciscanos a la Nueva España, conocidos como los 12. Esta orden fue responsable de construir la mayoría de los conventos y misiones en la región durante el siglo XVI, fundando más de 166 conventos en estados como México, Morelos, Puebla y Michoacán. En 1543, en Tepeaca, Puebla, se erigió un convento con un marcado carácter militar. Sus almenas rodean el edificio mientras garitones en el techo parecen vigilar el horizonte. Contrafuertes gruesos que parecen torrecillas refuerzan la estructura y dos galerías de ronda en diferentes niveles ofrecen vistas panorámicas. Su interior carece del refinamiento arquitectónico característico de la época. Un año antes, en 1541, en Tecamachalco, Puebla, se construyó otro convento con una planta originalmente cuadrada. Destaca una torre con campanario y una bóveda de crucería estrellada en la nave. Almenas en la cornisa añaden un toque de carácter defensivo y los arcos del claustro de medio punto rebajados. En 1545, en Cholula, Puebla, se levantó un convento con una cornisa almenada y robustos contrafuertes que sostienen el edificio. Su fachada presenta arcos apuntados y un estilo plateresco enriquecido por un rosetón gótico. En su interior una bóveda sobre nervaduras y la emblemática capilla real de estilo templo-mezquita testimonian el esplendor arquitectónico de la época. En Huejotzingo, Puebla, se encuentra un convento cuya nave presenta una bóveda sobre nervaduras y utiliza contrafuertes para sostener la estructura. Almenas en la cornisa añaden un toque triangular y una puerta lateral de estilo plateresco e indígena refleja la fusión cultural de la época. Su interior, dividido en 4 tramos y ábside, alberga una capilla posa representativa del plateresco mexicano y un retablo que forra todo el ábside con elementos románicos y góticos. Conventos agustinos. Los conventos agustinos son conocidos por la suntuosidad y ornamentación de sus construcciones, estableciéndose en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Michoacán. Acolman, México, 1539. El templo fortaleza de Acolman impresiona por su altura y su pretil almenado reforzado con robustos contrafuertes. Sobre la fachada principal, una espadaña de 3 claros se alza majestuosa. En la capilla mayor, frescos de concepción renacentista y un retablo plateresco añaden una rica ornamentación. Con ventanas únicamente del lado del convento, el claustro bajo presenta 4 arcos, mientras que el claustro alto muestra 6 arcos. Actopan, Hidalgo, 1550. Este convento destaca por su iglesia de planta rectangular y ábside poligonal. Los contrafuertes, que rematan en garitones almenados, dan una apariencia de fortaleza. La fachada, lisa y con un frontón triangular almenado, es flanqueada por una torre. De diseño renacentista, la fachada da paso a un claustro bajo con 3 arcos apuntados y un claustro alto con 6 arcos de medio punto, creando una armonía arquitectónica única. Yuririapúndaro, Guanajuato, 1566. La iglesia de Yuririapúndaro se distingue por su planta de cruz latina y su ábside semi-hexagonal. La bóveda sobre nervaduras de estilo gótico flamígero añade un aire de grandeza. La torre adosada a la fachada evoca un torreón militar, mientras que la fachada principal exhibe un marcado sabor indígena. La arquería del claustro alto apoyada en un basamento corrido complementa la estructura con elegancia.
Cuitzeo, Michoacán. Este templo de una nave con bóveda de cañón presenta una fachada lisa y sencilla. En un cubo anexo al frontón se levanta una espadaña, mientras que el monasterio cuenta con un pretil almenado. La arquería del claustro apoyada en un basamento corrido añade un toque de robustez y continuidad arquitectónica. Conventos dominicanos. Se establecieron principalmente en Oaxaca, fundando su primera residencia permanente en 1538. Antes de concluir el siglo XVI, ya habían erigido más de 20 conventos en la región. Tepoztlán, Morelos, 1560 a 1588. El templo fortaleza de Tepoztlán, con una nave única, se caracteriza por sus 6 contrafuertes a cada costado. La bóveda de crucería y el ábside cuadrado añaden un aire medieval, mientras que las almenas en la cornisa refuerzan su apariencia defensiva. La fachada principal plateresca con tendencia herreriana y la arquitectura en general de estilo rudimentario. Iglesia de Santa Prisca, Taxco, México, 1759. Obra de Cayetano de Sigüenza, es un ejemplo destacado de la suntuosidad barroca. Yanguitlán, Oaxaca, 1543. La nave de Yanguitlán termina en un ábside semicircular coronado por una bóveda de tracería. El retablo dorado de estilo plateresco en el ábside añade una riqueza visual, mientras que la fachada principal reformada en el siglo XVII presenta elementos del barroco inicial. Coixtlahuaca, Oaxaca, 1576. Cuenta con una bóveda sobre nervaduras de estilo gótico flamígero. La fachada principal, de diseño renacentista, incluye un óculo en forma de flor y una capilla abierta de un solo arco. Dentro de las estructuras sociales establecidas, la caridad y la piedad eran altamente valoradas. Eres caritativo y tienes piedad por los demás. Arquitectura civil del siglo XVI. La arquitectura pública y civil del siglo XVI se caracterizaba por su carácter funcional. Su principal objetivo era cumplir con las necesidades lógicas y prácticas de cada edificio, sin prestar demasiada atención a los refinamientos artísticos o estéticos. Reflejaba la rudeza y practicidad de los propios conquistadores. Reedificación de la Ciudad de México. La Ciudad de México cayó el 13 de agosto de 1521. Sus edificios fueron arrasados hasta sus cimientos y Cortés decidió edificar la capital en el mismo sitio de la antigua metrópoli. Este acto simbólico representaba una dominación definitiva y total sobre la raza vencida. La plaza central asumió la forma de un gran cuadrilátero y todos los edificios presentaban el aspecto de macizas fortalezas. Cortés distribuyó la plaza de la siguiente manera: al norte, los edificios religiosos donde más tarde se construiría la catedral; al oeste, su residencia particular conocida como la Casa Vieja de Moctezuma; y al este, sobre la Casa Nueva de Moctezuma, edificó su palacio. Fortalezas. Los primeros requerimientos militares se centraban en la defensa, por lo que se construyeron fuertes y murallas alrededor de ciudades como México para defenderse de los pueblos indígenas que se resistían a la dominación. Un ejemplo es la fortaleza de la Atarazaná, al oriente de la Ciudad de México, que más tarde se convirtió en el Hospital de San Lázaro. Sin embargo, la verdadera amenaza venía del mar, lo que llevó a la construcción de fortificaciones en las costas. La primera fortaleza construida al estilo medieval fue Villarrica de Veracruz y San Juan de Ulúa, obra de Juan de Sánchez Talaya. Casas de conquistadores y caudillos. Las casas de los conquistadores y caudillos parecían más fortalezas que viviendas debido a la pesadez de sus muros. Estas construcciones solían tener torres y murallas, ya que no se podía resguardar completamente la ciudad. Con una planta rectangular, estas casas estaban rodeadas por muros muy altos y anchos, con un patio central descubierto y crujías alrededor. Construidas con ladrillo o piedra y con techos planos, algunas de estas casas contaban con una galería abierta en la parte superior y escudos de armas de sus dueños sobre la puerta de entrada. Casa de Cortés en Cuernavaca.
Iniciada en 1530, la Casa de Cortés en Cuernavaca presenta una crujía central longitudinal y una galería abierta de 6 arcos en la parte delantera y otra de 4 en la parte posterior. Estas galerías se repiten en el piso alto, y la casa cuenta con torreones en sus 4 ángulos. Casa de Montejo en Mérida. Perteneciente al arte plateresco, la Casa de Montejo en Mérida conserva su fachada original de 1549. Esta fachada presenta relieves y esculturas de guerreros armados pisando sobre cabezas de indios, reflejando el estilo y simbolismo de la época barroco chiapaneco, siglo XVII. El barroco chiapaneco del siglo XVII, también conocido como modalidad del barroco de argamasa, se desarrolló en una zona sísmica y presenta características similares a las de Guatemala, de la cual dependía. Los paramentos tienen una tendencia horizontal y terminan en espadañas colocadas al centro, con torres muy bajas. Los arcos de medio punto están acompañados por columnas clasicistas o salomónicas. Un ejemplo representativo de este estilo es el Templo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del siglo XVII. Barroco moreliano, 1660-1776. El barroco moreliano, que se desarrolló entre 1660 y 1776, se caracteriza por su directriz ecléctica y pilastras tableradas de linaje clasicista, con una escasa ornamentación de discreto diseño en enjutas y frisos. Los paramentos terminan en piñones y los vanos son de medio punto. La planta fue diseñada por Vicente Barroso de la Escayola y Juan de Silva, mientras que las portadas y torres fueron obra de José de Medina. Un ejemplo destacado de este estilo es la Catedral de Morelia. Edificios de gobierno. La primera autoridad local que existió fue el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. En 1532 se edificó el Ayuntamiento de la Ciudad de México, cuya planta baja tenía espacios destinados a tiendas en forma de arquería, portales. En el Palacio de Gobierno en Tlaxcala, la única parte auténtica es la portada principal, cuya decoración pertenece al plateresco de inspiración indígena. Edificios de beneficencia. Hernán Cortés es el fundador del primer hospital. Estos edificios contaban con un gran patio rectangular con 2 crujías laterales, una para hombres y otra para mujeres, con una capilla abierta en el centro y oficinas administrativas. El Hospital de la Purísima Concepción, ahora Hospital de Jesús Nazareno, en la Ciudad de México, fue fundado por Hernán Cortés en 1524. Otros hospitales famosos fueron fundados en Michoacán por don Vasco de Quiroga y por frailes franciscanos. Edificios de educación. Las primeras escuelas se establecieron en los conventos. En 1525 se fundó en la Ciudad de México un colegio para niños indios, donde se enseñaban literatura, aritmética, latín, música y artes, sin descuidar la doctrina católica. Antes de que terminara el siglo XVI, cada ciudad tenía su colegio. Los principales educadores fueron los franciscanos y los jesuitas. Estos colegios consistían en un patio central, rodeado en sus 4 lados por salones. Tenían 2 niveles de altura y muchas ventanas en el piso superior, pero muy pocas entradas en el piso inferior. El Colegio de los Jesuitas en Oaxaca, fundado en 1576, tenía dimensiones de 90 a 95 metros por lado. Acueductos. Los acueductos fueron uno de los primeros logros de ingeniería de los primeros pobladores y abastecían de agua a varias ciudades. Hoy en día, solo quedan algunos vestigios de estos acueductos, como el acueducto de Zempoala, el acueducto de Otumba y otros en Oaxaca, Morelia y Zacatecas. Como vimos anteriormente, los españoles trajeron un arte esencialmente religioso que propiciaba la evangelización cristiana y la introducción de los valores occidentales sobre los pueblos dominados. Al principio no se contaba con artistas europeos, por lo que fue necesario recurrir al arte y la técnica de los indígenas. Las obras tuvieron un fuerte componente de elementos indígenas, mezclando símbolos de sus antiguas creencias con los de la nueva fe y dioses ajenos. En cuanto a las emociones, tanto hombres como mujeres
experimentaban una amplia gama de sentimientos, desde la alegría y la satisfacción hasta el miedo y la tristeza. El ser humano es siempre el mismo, solo cambian los roles y los valores. La religión jugaba un papel importante en la vida diaria, ya que la creencia en la salvación y la vida después de la muerte influía en la forma en que enfrentaban los desafíos y las adversidades. La necesidad de los conquistadores por llevar a cabo la dominación en América llevó a la construcción de establecimientos en sitios estratégicos. Se erigieron construcciones modestas y de tipo defensivo, destinadas a proteger a las tropas españolas de los ataques indígenas. También se construyeron iglesias provisionales para celebrar las prácticas cristianas. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a levantar casas, edificios de gobierno, hospitales, escuelas, iglesias y monasterios o conventos con estilos importados de España como el plateresco, herreriano, mudéjar o gótico. Los hombres, tratados como monos a quienes hay que enseñar a crear, mostraron una increíble riqueza de invención en el arte popular o rebelde. Arnold von Salis observaba la pobreza imaginativa del arte griego, que no veía más allá de sus narices, es decir, más allá de sus barrotes. En cambio, el artista indígena mostró una asombrosa imaginación creativa en grandes monumentos de piedra, edificios o esculturas, cerámica, tejidos y orfebrería de las culturas maya, azteca, inca o aymara. Aprovecharon su habilidad artesanal para poblar las iglesias. La leyenda de Miguel de Santiago exacerbó la copia de los barrotes, captando los rasgos de la agonía para el lienzo de Cristo. El verdadero creador del arte era el pueblo, fabricando gigantescos ídolos. El academicismo proletario de la pintura realista comenzó a mostrar nuestras poblaciones indias y negras en actitud de trabajar o de ser asesinadas, pintando su celda personal. El arte realista no es más popular que el arte no figurativo. La falta de público para la literatura se ha convertido en un test de cultura. El drama del artista latinoamericano es mucho más profundo y doloroso sin parangón en ningún otro lugar. El genocidio cultural de la conquista cortó la prolongación de las raíces. Lo que pudo haber sido tradición no son sino reliquias de un pasado sin continuidad, la única manifestación artística que el colonizador no puede extirpar. Eugenio Dors dijo: «Todo lo que no es tradición es plagio, pero nuestro pueblo expresa: quien lo hereda no lo roba». Al pueblo latinoamericano no le dejaron mucho que heredar, enfrentando el conflicto entre la búsqueda de su identidad y su autenticidad como creador. El arte latinoamericano expresa con un movimiento pendular. Contempla la propia desventura con orgullo, casi como una vanidosa exhibición de la llaga. Nosotros también podemos. No se puede poner una cerca en torno a una cultura incapaz de sobrevivir a influencias exteriores. Es absurdo pretender preservar únicamente el arte dentro de una cultura que ha adoptado otras manifestaciones como el lenguaje, la religión y las costumbres. Las artesanías populares, imitaciones del mal modelo extranjero, se explican por los gustos del mercado. El arte ha sido siempre un medio del conocimiento del ser, y continuaremos tratando de encontrarnos en un arte que intenta expresar no solo los trabajos que hacemos, sino lo esencial de lo que somos. Vivimos en medio de la gran ciudad de los palacios. Caminamos por sus calles y admiramos sus increíbles fachadas, testigos de un pasado que sigue vivo en el presente.